Y nos vamos a Soria, donde encontramos una de las empresas más importantes en medicina natural de toda España. Fueron los pioneros en tener una plantación de ginseng, ojo, en toda Europa. Y estos meses han notado además un aumento de ventas en los herbolarios, claro. Soria está a la vanguardia en investigación y desarrollo de las plantas medicinales y detrás de eso está la empresa local Soria Natural y entre otros este joven químico. Hoy estamos haciendo un análisis del Epidium latifolium. Eso es una planta medicinal. Sí, es una planta medicinal y ahora estamos viendo pues, su actividad como potente anticancerígeno. Es algo que es novedoso, todavía no tenemos estudios clínicos ni demás. Es decir, que Soria se podría convertir en la cuna de una planta medicinal, a lo mejor, ojalá, anticancerígena. ¿Quién sabe? Ojalá, sí, esa es la idea. ¡Javi, corta el agua! Vale, voy. Aquí también se instaló la primera plantación de ginseng de Europa. Esto es la famosa raíz del ginseng, esto es lo que se aprovecha, desde lo que es el nudo, todo lo que es raíz. Ajá. Esta es la gran medicina oriental que hemos conseguido poderla hacer aquí en Soria. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote al campo? Al campo toda la vida. Hice ingeniería técnica agrícola aquí en la provincia de Soria. Aquí en Soria la verdad es que campo y naturaleza tenemos muchísima y es una salida para poder estar aquí en Soria. Mira Rubén, esto es equinácea. Para el sistema inmunitario le va muy bien y entonces ahora es cuando más demanda tenemos. Con este campo que tenemos, mínimo para unas 100.000 personas tendríamos. ¿Habéis notado cierto boom ahora en estos últimos meses de las plantas medicinales? Sí, se ha incrementado bastante. ¿Cuántos trabajadores sois aquí? Somos unas 300 personas aproximadamente. Empresa soriana, 100% capital soriano, con la propiedad soriana y con todos los trabajadores aquí como referentes de Soria. ¿Aquí qué tenemos? Diente de león. Madre mía, cómo huele. Esto es lo que luego se va a encontrar la gente dentro de esa botella. ¿Esto hace algún efecto oliéndolo por lo menos o no? Algo, yo creo que sí, ya estaría inmunizada. Y de la fábrica al herbolario, donde el consumo de medicina natural se ha disparado. Buenas tardes. Pues mira, vengo a por esto. Estos días la gente está muy interesada en productos para aumentar sus defensas. Ya que no hay vacunas ni hay nada, pues a cuidarse. Soria ya se sabe, es que Soria es muy natural. Muchas gracias. Gracias, adiós.